Reflexiones con el Padre Daniel Coto. Temas que nos ayudarán a un crecimiento espiritual y moral, logrando día a día ser mejores cristianos y mejores ciudadanos dentro de nuestra sociedad. Parroquia San Juan María Vianney. Bienvenidos nuevamente, hermanos y hermanas, a esta sección donde, como siempre, queremos compartir los valores. Necesitamos tanto en nuestro mundo, el tiempo de hoy, recuperar los valores. Para esta ocasión vamos a compartir el valor de la responsabilidad. Como siempre, vamos a dividir nuestra exposición en 4 apartados. Primeramente será el concepto que entendemos por responsabilidad. Seguidamente lo desarrollamos en cuanto a valor. Tercero, las lecturas o citas bíblicas, la palabra de Dios que ilumina ese valor. Y al final una historia, un cuento que ayudará pues a asimilar un poco lo que es este valor. Bien, entonces comenzamos con el primer apartado, que es el concepto, la responsabilidad, o qué es ser responsable. ¿Qué significa ser responsable? Viene de responder o de dar respuesta. Se trata pues de la persona que es capaz de responder a los desafíos, a los retos, y es también capaz de responder de los actos que realiza. Cuando hablamos de una persona responsable respondo de mis actos. Lo bueno que hago o lo malo que hago implica mucho, implica toda mi persona, entonces estoy implicado en eso. Es la capacidad de cumplir también con un trabajo sin ninguna presión externa. Cuando uno desarrolla un trabajo, no necesitamos que nos ofrezcan un premio para hacerlo bien, o tampoco que nos ofrezcan un castigo, porque por el mismo hecho de nuestra responsabilidad, pues lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer bien, lo mejor posible. Así que no necesitaríamos castigo ni recompensa. Y responsable pues aquella persona que es fiel, fiel a la palabra dada, fiel a la promesa hecha. Aquella persona que te dice, voy a llegar a tal lugar, y llega. Voy a estar a esa hora, y ahí está. A veces está un poco antes. Eso también es un mayor signo de responsabilidad. En cuanto a valor, la responsabilidad pues se aprende desde el hogar. Es muy importante subrayar esto. En el hogar donde se aprende, desde pequeño, desde niño o niña, es donde uno va aprendiendo que las cosas no son gratis, que las cosas en la vida cuestan y que algo me va a implicar, algún esfuerzo, algún sacrificio, algún compromiso para obtener alguna cosa. Eso pues lo aprendo de mis padres y lo aprendo en mi hogar. La persona va tomando más cariño por lo que hace y disfruta de su trabajo. Vamos a la parte laboral. ¿Cómo vamos a ser responsables en el trabajo? Pues cuando aquello que hacemos lo disfrutamos, nos gusta lo que hacemos. Hay una estampa muy interesante de un futbolista muy famoso, el señor Ronaldinho. A mí me llama la atención siempre en los videos de Ronaldinho, siempre está sonriendo, siempre. Aunque le den una patada y le cometan una falta y se caiga, siempre está sonriendo. Entonces yo admiro mucho ese gesto y digo, este hombre disfruta lo que hace, le gusta su profesión. Claro, gana millones también, como no va a estar contento. Pero aparte de eso, pues ver eso, que aunque le vaya mal en un partido y todo, siempre, aunque pierda su equipo, siempre sale sonriendo. Entonces eso, aquella persona que disfruta su trabajo, lo que hace. La persona que hace las cosas por sí misma, que no necesita supervisión, entre comillas. No necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer. Yo ya sé lo que tengo que hacer y trato de hacerlo bien, lo mejor posible. La persona que se esfuerza por hacer bien las cosas. Hay como 3 características de una persona responsable. La puntualidad es la persona que termina sus trabajos y es la persona que cuida su higiene personal. Primero, la puntualidad. Para esta persona se vuelve una característica propia. Quizás hemos hecho muchas veces la experiencia cuando nos toca esperar o cuando nos toca o esperamos a otro. Dicen que el que espera desespera. Entonces cuando una persona es impuntual y estar esperando y a qué hora viene, y eso nos molesta, nos pone nerviosos, nos pone tensos, en fin. Tanto pues que nos toca esperar a una persona o a veces nos toca que nos esperen a nosotros. Entonces en ambos casos la puntualidad se vuelve una nota característica. Segundo, es la persona que termina sus trabajos, es decir, no deja las cosas a medias. También es un signo de responsabilidad el empezar una obra determinada y concluirla. Entonces sí estoy siendo responsable con mi trabajo.
Tercero, la persona que cuida su higiene personal. Pareciera que no tiene nada que ver con responsabilidad, pero se refleja también nuestra manera de vestir, nuestra manera de arreglarnos. También eso dice, el cuidado con nosotros mismos, nuestra higiene personal, andar limpios. Quizás suene obvio decirlo, pero bañarse, ¿verdad? Y estar bien arreglado, presentarse personalmente, adecuadamente, eso también influye y tiene mucho que ver y es una nota de una persona responsable. En este sentido, pues, todos esos detalles hablan por sí mismos. No tenemos que decir soy responsable. Eso no se dice, eso se demuestra, se vive en el día a día. Y como todo valor, también tiene su antivalor. El antivalor, entonces, en este caso es la apatía, digamos la dejadez, digamos la falta de interés, o podemos llamarle, si queremos hablar de los pecados capitales, la pereza, ¿verdad? A veces uno no es responsable porque no le da gana, porque llega tarde, porque se mal acostumbra, en fin, todas esas notas pues también es el antivalor, en este caso de la responsabilidad. Las lecturas de la palabra de Dios. La Biblia pues que siempre es el libro, guía por excelencia, el mayor libro de valores para mí, donde podemos inspirarnos y nos dejamos ayudar. Vamos a compartir la primera cita bíblica, Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Y dice la palabra: no se matará a los padres por la culpa de sus hijos, ni a los hijos por la culpa de sus padres. Cada cual pagará por su propio pecado. Palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se tenía la idea equivocada de que Dios pedía cuentas de los pecados de los padres y castigaba a los hijos. Entonces la palabra de Dios aquí, Deuteronomio, pues revela claramente que cada quien es responsable de su vida, cada quien es responsable de sus actos. Y nunca puedo achacar a mis antepasados mis propios pecados. Yo no puedo decir, bueno, yo soy alcohólico porque mi papá era alcohólico, o yo tengo esta conducta porque mi mamá la tenía, entonces yo saqué esa herencia. No la puedo achacar a mis antepasados. Cada quien es responsable y cada quien será juzgado, dice la palabra, por su propio pecado. La otra lectura para hoy es San Lucas capítulo 12, versículo 48. Y dice la palabra del Señor: al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá de eso cuentas. Palabra del Señor. Todos hemos recibido dones, hemos recibido unas cualidades que Dios ha puesto. Y todos los dones y cualidades siempre son para el servicio a los demás. Ninguna cualidad es para uno mismo, ni para ensalzarse, ni para vanagloriarse. Todas son para servir a los demás. Y por eso San Lucas nos recuerda que cuanto más grande es la cualidad que tengo, cuanto más grandes son los dones que tengo o más dones tenga, pues mayor será la cuenta que Dios nos dé. En mi caso personal, el Señor me regaló el don del sacerdocio. Y de eso que Dios me dio, pues me va a pedir cuenta, grande cuenta, me va a pedir cómo he vivido, cómo ha sido mi ministerio, las cuentas que le voy a dar. Siempre cuando alguien fallece decimos, ya entregó sus cuentas a Dios. Y ciertamente según los dones que Dios mismo me dio para esta vida, pues de eso tendré que dar cuenta. Y finalmente, Romanos 14, capítulo 14, versículos 7 al 8. Dice el apóstol San Pablo: de hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Palabra de Dios. En resumen, dice San Pablo, en la vida y en la muerte somos de Dios, somos del Señor, somos de Cristo. Y por eso nosotros también tendremos que dar cuentas. Si vivimos la vida como la llevamos, pues el Señor nos observa, Él nos conoce, ¿cierto? Pero también Dios nos dio la vida como un don, como una responsabilidad. Nosotros somos responsables de nuestro propio destino, de nuestra felicidad. Si nuestra vida va mal, es nuestra responsabilidad. No podemos estar echando la culpa a las circunstancias, al gobierno, a la situación del país, a otras personas, cuando soy yo mismo quien tengo que ver cuál es mi responsabilidad, cuál es mi papel en todo esto que sucede. Y finalmente, bueno, casi para finalizar, vamos a compartir un cuento, una historia que nos va a ayudar a centrar este tema, este valor. El título es de este cuento: un encargo insignificante.
Cuenta la historia. El día de los encargos era uno de los más esperados por todos los niños en la clase. Se celebraba durante la primera semana del curso, y ese día cada niño y cada niña recibió un encargo del que debía hacerse responsable durante un año. Como con todas las cosas, había encargos más o menos interesantes, y los niños se hacían ilusiones con recibir uno de los mejores. A la hora de repartirlos, la maestra tenía muy en cuenta quiénes habían sido los alumnos más responsables del año anterior, y entre estos es con lo que más ilusión esperaba aquel día. Entre ellos destacaba Rita, una niña amable y tranquila, que el año anterior había cumplido a la perfección cuanto la maestra le había encomendado. Todos sabían que era la favorita para recibir el gran encargo, cuidar del perro de la clase, pero aquel año la sorpresa fue grande. Cada uno recibió alguno de los encargos habituales, como preparar los libros, preparar la radio para las clases, avisar la hora, limpiar la pizarra o cuidar alguna de las mascotas. Pero el encargo de Rita fue muy diferente: una cajita con arena y una hormiga. Y aunque la profesora insistió muchísimo en que era una hormiga muy especial, Rita no dejó de sentirse desilusionada. La mayoría de sus compañeros lo sintió mucho por ella y la compadecían y comentaban con ella la injusticia de aquella asignación. Incluso su propio padre se enfadó muchísimo con la profesora. Animó a Rita a no hacer caso a la insignificante mascotilla en señal de protesta. Pero Rita, que quería mucho a su profesora, prefería mostrarle su error haciendo algo especial con aquel encargo tan poco interesante. Convertiré ese pequeño encargo en algo grande, decía Rita. Así que Rita investigó sobre su hormiga, aprendió las diferentes especies, estudió todo lo referente a su hábitat y costumbres. Adaptó su pequeña cajita para que fuera perfecta. Cuidaba con mimo toda la comida que le daba, y realmente la hormiga llegó a crecer bastante más de lo que ninguno hubiera esperado. Un día de primavera, mientras estaba en el aula, se abrió la puerta. Apareció un señor con aspecto de ser alguien importante. La profesora interrumpió la clase con gran alegría y dijo: «Este es el doctor Martínez. Ha venido a contarnos una noticia estupenda, ¿verdad?». Efectivamente, hoy se han publicado los resultados del concurso y esta clase ha sido seleccionada para acompañarme este verano a un viaje por la selva tropical, donde investigaremos todo tipo de insectos. De entre todas las escuelas de la región, sin duda es aquí donde mejor han sabido cuidar la delicada hormiga gigante, que se les encomendó. Felicidades. Serán unos ayudantes estupendos. Ese día todo fue fiesta y alegría en el colegio. Todos felicitaban a la maestra por su idea de apuntarles al concurso, y a Rita por haber sido tan paciente y responsable. Muchos aprendieron que para recibir las tareas más importantes hay que saber responsable con las más pequeñas. Pero sin duda, la que más disfrutó fue Rita, quien repetía para sus adentros: «Convertiré este pequeño encargo en algo grande». Aquí finaliza el cuento y la enseñanza principal es: la responsabilidad se mide en las cosas pequeñas. Y queridos hermanos, pues no podemos finalizar esta sección con la parte más importante, la oración. Siempre tenemos que invocar a Dios, es el valor por excelencia, nuestro Dios todopoderoso, y por supuesto la oración, cómo nos comunicamos con Él. Así que te invito, hermano, hermana, ahí donde estés, donde te encuentres, a elevar al Señor esta pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre bueno, por esta nueva oportunidad de poder compartir, Señor, esto que tanto estamos necesitando en nuestro mundo, en nuestro tiempo, los valores. Gracias, Señor, porque nos has hablado hoy en tu palabra de la responsabilidad. Nos has dicho que tenemos muchos dones, que tenemos muchas cualidades, que todos venimos a este mundo con un encargo, con una misión, con una tarea. Y también nos has enseñado que aquellas tareas que parecen más pequeñas, más insignificantes, menos importantes a los ojos del mundo, Señor, a tus ojos son las más grandes, las más importantes. Te pedimos que bendigas a todas las personas que estén viendo esta sección, aquellas personas a quienes este mensaje va llegando, que les dé, Señor, ese espíritu de entrega, de amor, de servir a los demás, que puedan descubrir cada uno sus dones, sus cualidades, aquello que tú nos has confiado y de lo cual, Señor, nos pedirás cuenta. Bendícenos, Señor, en este tiempo y bendícenos siempre. Padre bueno,
Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y queridos hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien, hermanos, de esta manera finalizamos y nos vemos en la próxima.